Todo empieza con un hombre llamado Sulan Rice. Es un tipo que tiene un campo petrolífero en el que sus reservas se estaban agotando. Él mismo planeó generar una guerra por medio del FFI, siendo él el vendedor de armas y el máximo exportador de petróleo del mundo. Él estaba viendo en su futuro que se iba a quedar sin dinero y decidió generar un conflicto internacional para maximizar sus ingresos a pesar de sus pocos recursos petrolíferos. Pero no solo eso, sino generar un montón de armamento y volverse él el proveedor armamentístico mundial. También encontraron suplemento para reforzar anatómicamente a las personas y así crear estados perfectos. Tipo, agarró al país que tenía un potencial futbolístico impresionante como lo es Japón, para experimentar con suplementos para reforzar el cuerpo. En ello, compró la Royal Academy y quiso dominar el fútbol utilizando a Japón como conejillo de indias. Hace muchos años, Tom Dark estaba dominando el fútbol, pero cuando llegó, David Evans le quita el puesto a Tom Dark, perdiendo a su esposa, lo que generó que un pequeño Ray Dark le agarra odio por completo al fútbol, ya que le había quitado el maravilloso modo de jugar a su padre. Cuando David Evans se retiró del fútbol, se volvió entrenador del equipo del Instituto Raymond, Inazuma Eleven, e intentó frustrar a poco los planes de Sulan Rice, y él estaba completamente harto del mismo. Un joven Ray Dark tenía un profundo rencor con él mismo, y un Sulan Rice buscando aliados se topó con la grandeza en el juego del joven Dark, pero también se dio cuenta del odio del mismo hacia David y le ofrece un puesto en la Royal Academy, a cambio de interferir en la final de Inazuma Eleven contra la Royal Academy. El Inazuma Eleven se dirigía en una minivan y cortó los frenos Ray Dark, y en una curva todos los jugadores salen heridos, pero corrieron con todo para llegar a la final. Pero Ray Dark había llamado a la federación diciendo que no iban a llegar al estadio de la final, lo cual genera que el partido se suspenda. David Evans trató de investigar lo que había pasado en esa final, pero sale herido de gravedad. Él mismo estaba siendo atendido en el hospital, pero al mismo tiempo sabía que si Sulan supiera que estaba vivo, iba a poner en peligro no solo a él, sino a su preciada familia. Finge su muerte, él mismo sale del país con la ayuda de Padre Grimm, es ayudante de Ray Dark, rumbo a Ghost Eyes. En ese país él mismo intentó investigar a Sulan encontrando pruebas, pero cada vez el tipo desaparecía del ojo público, haciendo que cada prueba perdiera credibilidad a nivel legal. Sulan le dio el puesto a Ray Dark en la Royal y con el tiempo se terminó adueñando de la misma, haciendo que el equipo ganara por 40 años el fútbol Frontier. En esos 40 años, Ray Dark arruinó carreras futbolísticas como con el Cherry Bloom, generando un conflicto entre su equipo y el rival para nuevamente frustrar una final y asegurar el gane, pero también quedaba un resquicio por completo de aquel niño que quería volver a ver a su padre hacer arte con el balón, encontrando en su momento a un pequeño Jude que había perdido a sus padres y le buscó familia a él y a su hermana, además de enseñarle a jugar el fútbol para volver a ver ese espléndido fútbol de su padre. Pasan 40 años y un pequeño joven Mark Evans toma las riendas del equipo del Raymond y le para los pies a Ray Dark, haciendo que se dé por fin ese legendario encuentro entre la Royal y el Raymond. Pero Ray Dark tenía comprada a la policía y todas las pruebas del conflicto de hace 40 años aparecen como insuficientes, gracias a lo absurdo de que un niño hiciera por sí solo un evento tan relevante. Antes de ser detenido, Ray Dark deja ver un poco su dualidad en su maldad, dándole a Jude Sharp una pista para que el Raymond no salga herido en el partido. Cuando Dark sale de la cárcel, saca a relucir su proyecto Z y su néctar de los dioses, brindado por Sulan para que utilice al Zeus de Gobaya para probar su poder y cómo reacciona con respecto al cuerpo, pero estaba incompleto, siendo Byron el afectado en el partido de prueba del mismo contra el Raymond, al final siendo Ray Dark detenido. Cuando Ray Dark sale de la cárcel, se da cuenta del proyecto Hipersoldados, el cual consiste en la mejora de la raza humana a partir de la piedra Alius, y decide aportar su conocimiento futbolístico con el pingüino espacial y recibiendo su pago con la piedra Alius, lo que prevé este suplemento con jugadores capaces, saliendo como resultado la Royal Academy Redux, siendo Caleb el capitán del mismo. Otra vez Dark muestra otro rasgo de bondad en el hecho de ayudar al pequeño Caleb Stonewall a renovar su vida, dándole el fútbol como medio de desquite en lugar de ser un pandillero como lo era antes. Pero claro, también fue un chico manipulado que cuando demostró no ostentar el juego radiante de su padre, fue deshecho como bota vieja, añorando nuevamente a su mejor creación, Jude Sharp. Ray Dark siguió jodiendo la vida de muchos jugadores que no ofrecían el potencial de juego de su padre, siendo afectada una pobre chica llamada Lizzie. Él mismo sintió una profunda pena pagándole una costosa operación visual, devolviéndole la vista a la misma. Sulan encontró el suplemento definitivo, el programa de refuerzo humano, o mejor dicho, el programa RH, creó el Fútbol Frontier Internacional para poner a prueba su suplemento perfecto contra los mejores prospectos a nivel mundial y agarró al mejor equipo del mundo,
Brasil, y también recurrió a Ray-Dark para sustituir al segundo mejor equipo del mundo, Orfeo, para probar el programa. Por el lado de Brasil, Zulan coaccionó a sus jugadores con sus familias y les prometió que si jugaban perfecto, no solo no les quitarían su trabajo a las mismas, sino que no los usarían para probar el programa RH. Y por el lado de Ray-Dark, él mismo planeaba cambiar por completo al equipo actual italiano por el equipo D, ya con el programa RH. El programa RH permitió a Demonio Strada utilizar super técnicas prohibidas mejoradas como el Pingüino Emperador X, que es una mejora del Pingüino Emperador 1, sin tener a un jugador lesionado. Más bien, el chico estaba perdiendo la vista, y aquí vemos el poder del suplemento definitivo en acción. Aquí no se maltrata por completo el cuerpo de un jugador como Sanford o Joe King, sino que solo se pierde la vista. Es una gran mejora. Cuando Ray-Dark dirigió a Orfeo, él mismo recordó el valor del fútbol como antes hacía, sino que generó el contraataque catenaccio, gracias a que Paolo recibió un video de su capitán Jai Nagata sobre el fútbol espléndido de Tom Dark. Gracias a Paolo, Ray-Dark volvió a ver por una última vez el fútbol de su difunto padre. También pudo redimir sus pecados de la forma más irónica posible, con un accidente de tráfico ocasionado por nada más ni nada menos que Zulan Rice, argumentando su acto con la siguiente frase: mordió la mano que le dio de comer. En la semifinal del torneo, los jugadores de Brasil, que eran menores de edad, se sentían fatigados y empiezan a rendir un poco mal. Zulan Rice coacciona a Robinho, el mejor jugador de su selección, con usar el programa RH con sus compañeros, pero él, en un acto de bondad, se sacrifica y le dice que él quiere usar el programa a cambio de que no toca a los mismos. En la mitad del partido, Robinho estaba al límite, pero gracias a Ray-Dark y la información que brindó a la policía en su lecho de muerte, pudieron por fin arrestarle, pero él mismo se escapa buscando venganza del hombre que inició toda la revolución, David Evans, atacando la zona de Ghostface y formando el Zulan Team, con el programa RH ya calibrado sin generar defectos físicos. El Inazuma Japón vence el proyecto de Zulan y por fin el legendario conflicto de 40 años llega a su fin. En este subpunto ahondaré en lo que se refiere al fútbol, cómo un equipo pequeño puede no solo participar en el mundial, sino ganarlo y la realidad del mismo. Dividiré este subpunto en dos partes, la primera siendo la fase previa y la segunda el torneo como tal. El equipo tiene que aprender a jugar en conjunto en un corto periodo de tiempo y quitar falencias como lo es la falta de movilidad de Jack, la vaga improvisación de Nathan, justo como pasa con equipos de Latinoamérica, mientras en Europa las grandes ligas poseen jugadores de una misma nacionalidad jugando juntos todo el tiempo en un mismo club. En América tenemos jugadores que tienen que jugar con otros que están en otros equipos distintos, lo cual genera que en un corto lapso de tiempo tengan que acostumbrarse a jugar con ellos, y aquí está muy bien representado eso, deshacerse de eslabones débiles de la cadena como Jordan Greenway y su debilidad mental al no afrontar la presión de no ser titular, y traer a colación jugadores con capacidad para afrontar adversidades como Kevin o Caleb, que fue suplente hasta la final de la fase previa, adaptarse al concepto de cada partido y acatar las órdenes al dedillo del entrenador, algo clave para poder llevar a un equipo a la gloria, el mejorar la condición física y adaptarla a estándares mundiales, potenciar jóvenes promesas como Archer o Austin, el regreso de viejas leyendas como Balin, Byron, Dodge y Gazelle, restablecer prioridades con Axel y su decisión de seguir jugando al fútbol a pesar de lo que pensaba su padre sobre él, frenar super tácticas como contra los Dragones de Fuego y su presión perfecta, afrontar los partidos con jugadores despreciables como Caleb, que dañó a 2 jugadores de un conjunto de gravedad, y así avanzar a la etapa final del mundial. En esta segunda parte vemos el verdadero fútbol mundial. Inglaterra, Italia, Argentina dan unas pinchazos del buen fútbol, lo cual sirve para que Mark, el capitán, lo diga al equipo lo que es el fútbol mundial, comprobándolo con el super tiro de Edgar Partinus Excalibur, la xenofobia completa mostrada por los equipos más grandes de fútbol con respecto a los japoneses que no han ganado ningún mundial, y por eso los tratan como los tratan, corrupción futbolística con Ray-Dark y su intervención para que los mejores jugadores de Inazuma Japón no jueguen el partido contra los emperadores argentinos, revivir y superar viejos traumas con Jude y Ray-Dark
Mark aprender a jugar con la banca como contra Argentina, desatar los cabos sueltos sobre la muerte de David Evans con la aparición de Camellia Green, la reaparición de viejas maldiciones con Eric Eagle y su contusión cerebral y la vaga sensación de impotencia ante la injusticia del mundo, un chico con un potencial de oro que a tan temprana edad ya iba a ser fichado por un club profesional. Una enfermedad pasada le quita su gran sueño y por lo que vemos jamás se volvió a saber de él, solo siendo recordado por Sol Daystar en la serie Go, dos chicos que se aferran a la vida en búsqueda de esperanza para poder volver a seguir jugando al fútbol, la redención del villano mostrándose como una víctima de un ente mayor, el clasismo del fútbol presente en Zoolander Reps, donde el mismo coacciona a sus jugadores diciéndole que les quitará el trabajo a sus familias si rinden mal en un partido, lo cual le da sentido a la frase del dinero es poder, y el fin de un reinado del caos con el Zoolander Team perdiendo contra Inazuma Japón, siendo Zoolander Reis detenido y un augurio de 40 años llegando a su fin. Lo irreal de una final del mundial donde un mínimo error te puede costar por completo la pérdida del sueño de todo el mundo, y por último la despedida de una generación dorada de jugadores juveniles que ascenderán en Go o a ser entrenadores o jugar en Europa. Vamos a hacer un pequeño repaso en Mark Evans. En la primera temporada, Mark aprende la mano celestial, primera super técnica potente del mismo, gracias al cuaderno de su abuelo. Las otras super técnicas que aprende podríamos decir que las aprendió solo, pero no eran tan fuertes como esta. Luego al final aprende la mano mágica, que para variar la agarra de un cuaderno del abuelo. En la segunda temporada aprende la ultra super técnica, adivinen, gracias a un cuaderno del abuelo. La única super técnica sacada por Mark es el cabezazo Megatón. ¿Habrá podido Mark sacar una super técnica en esta tercera y última entrega nueva por sí solo? Sí, está acá, sí, pero no de la mejor manera. Déjenme argumentar y ya me entenderán. Aparece una chica llamada Camellia, con la que él mismo jugaba, pero ya no se acuerda de él. De pronto, la misma le enseña a Mark una lección importante para una nueva super técnica con la siguiente frase: eso es lo divertido del fútbol. Si no sabes dónde darle al balón, dale donde quieras. Recurso que posteriormente utilizaría para desarrollar el puño de furia contra los dragones de fuego, siendo esta la primera super técnica que Mark desarrolla sin la ayuda de su abuelo. Pero todo se arruina cuando llega Nelly y le confirma que su abuelo sigue vivo, para posteriormente topárselo, y Mark le termina diciendo que gracias al abuelo está en el mundial, lo cual David le responde: así que todo lo ha logrado el abuelo, ¿dónde está tu propio juego, chico? La ironía aquí es bestial y daré ejemplos. 1. Mark está confundido por no poder parar ni el Excalibur ni el ataque de paladín de Edgar, a lo que llega el abuelo y le dice la siguiente frase: si no puedes parar sus tiros, no intentes pararlos, dándole una pista para la mano ultradimensional. 2. David le dice a Mark contra el Zoolander Team que concentre todas las fuerzas del cuerpo, dándole así una pista para desarrollar la parada celestial. Técnicamente sí desarrolló en esta tercera temporada una super técnica por sí mismo, pero ¿acaso el puño de furia fue desarrollado por Mark en el partido final contra Little Giants? No, literalmente la técnica más fuerte del mismo la desarrolló con ayuda del abuelo. Si tuviera que poner un ejemplo de un portero con potencial desaprovechado, es Darren LaChance. El mismo sin ayuda desarrolló la mano diabólica contra Argentina, y me dirán, eso no es cierto porque le ayudaron sus compañeros, y claro que sí, pero al menos a él no le dijeron las palabras que usaba David en el cuaderno para desarrollar su propia super técnica. Repito, Darren no es un personaje que me guste ni nada, pero tendría que mentir al decir que no puedo reconocer que el cabrón sí logró desarrollar su super técnica más fuerte por sí solo. Bueno, vamos con una parte más relevante de esta serie de vídeos. Antes de empezar, voy a corregir una conveniencia de guión que hice en mi vídeo original, y es la siguiente: técnicas nuevas en pleno partido. Repito, lo de Inazuma Japón está justificado, ya que ellos las mencionaron en el entrenamiento, pero ellos literalmente sacaron
sentimiento del Raimon de sacó una técnica de Dano y destrozó al rival y ya. Dije que no estaba justificado las super técnicas sagadas por el Legion Giants, pero si la misma serie luego nos dice que David Evans les prohibió sacar super técnicas a esta gente antes de la final, ¿estas super técnicas no las tenían ellos desde antes? Bueno, vamos con las conveniencias reales. 1. Raimon vs Big Waves. Axel se saca el torbellino de fuego sin entrenamiento previo. ¿Cómo mierda un entrenamiento en el cuarto puede desarrollar un super tiro de esa magnitud? Nuevamente el poder de la amistad en escena. ¡Qué nostalgia! 2. Raimon vs Little Giants. Héctor Helio se saca la mano espiritual en pleno partido contra el Inazuma Japón. Literalmente el tipo estaba de delantero. El portero suplente se lesiona. Jude, Sound y Xavier sacan el Big Bang y el cabrón por el poder de la amistad saca la super técnica. What the fuck? Lo peor es que hasta David se sorprende de lo irreverente de la situación. Esto es increíble. 3. Mark frena el disparo dual nivel 2 sin super técnica. Yo entiendo que Mark se ha hecho tan fuerte como para frenar super técnicas inferiores a la de Héctor, pero no pudieron hacer una animación de Mark, yo que sé, mejorando el despeje de fuego para evitar estas cosas, dándonos a entender que si bien estas super técnicas son buenas, el nivel del Mark actual puede parar estas técnicas inferiores con super técnicas antiguas mejoradas. ¡Qué vagos, por Dios! Al final he corregido una conveniencia de mi vídeo pasado y he agregado una más, como esta última que dejé a justificar en el vídeo pasado con es que ahora es más fuerte. Pero amigos, hasta la primera temporada era reácido y estricto y aquí no pudo serlo. Es más, ¿por qué carajos Mark con esta super técnica tiene que ponerse finito en plan yo soy más fuerte, pero luego con otras técnicas de mierda se usa por lo menos el puño de furia? No tiene sentido, pero bueno, al final la conclusión es la misma que en la pasada. En esta temporada hay una conveniencia menos, con lo cual es la mejor, por lo menos en este aspecto. En mi humilde opinión, esta es la mejor temporada de Inazuma Eleven. La redención de Dark, la resolución de huecos argumentales con la aparición de Zulan Rice. En el apartado futbolístico he notado la capacidad que tiene la serie para explicarte desde la perspectiva de un fanático del fútbol cómo podría un equipo sin historial mundial llegar a ganarlo. Mostrar la cruda realidad del fútbol con la historia de Brasil o Eric Eagle, pero lo más relevante de la serie es que estamos frente a la temporada con menos conveniencias de guión de todas, cosa la cual es positiva y mantengo del vídeo original. Solo 3 en esta ocasión y son casi absurdas, no como la primera y la segunda que sí eran cosas fumadísimas. Pero el ver que es la última temporada y Mark no desarrollara la mejor super técnica por él mismo, el ver personajes desaprovechados como Bali en Neo Japón no hizo nada y Jordan Greenway no dio todo de sí, el tipo no solo se lesiona, sino que todo lo que ha hecho en la segunda parte de la serie, el torneo FFI en sí, es enviar solo una puta carta. Lo mismo con Balin siendo ridiculizado con el mismo elemento y encima poniéndole de fondo la voz de Alvin y las ardillas. Imagínate humillar a uno de los mejores personajes de la segunda temporada en un capítulo simplemente con una excusa de jaja, no sé, me pareció gracioso y ya está. Esta serie me gustó un montón y me alegra de haber hecho un remake a mis vídeos antiguos. Y la frase que acompaña la mejor temporada de la serie es la siguiente: la perseverancia lleva a la gloria.